Pues es un privilegio estar aquí con ustedes. Como Ale mencionó, llevo 24 años de casado con mi esposa Noemí. Tenemos 4 hijos con 20, casi 18 años, 16 y 6 años. Tuvimos una buena sorpresa. Al final ella corre por aquí en algún lugar. Alejandro me mencionó el otro día de que todos los misioneros tienen 4 hijos. Pues Noemí y yo intentamos tener 3 hijos. Y Dios 10 años después dijo, pues no, son misioneros. Entonces, pues nuestros 24 años de matrimonio, Dios nos ha permitido a Noemí y yo servirle en varios países y entre grupos muy distintos, desde la zona vasca de España, en el norte, hasta la gran ciudad de México. Y por un par de años estamos viviendo en un pueblito en el medio de los Estados Unidos. Hemos podido servir con gente adolescente, universitarios, profesionistas jóvenes, adultos, gente de nuestra edad, muy jóvenes, y gente jubilada. Y hemos notado algo curioso, que en cada parte, en cada grupo de personas, hay algo en común. Hay una especie que hemos notado, una especie de crisis existencial en casi todo el mundo. Una crisis de identidad y de propósito. Todos están preguntando, ¿quién soy? ¿Y para qué existo? ¿Quién soy? ¿Y para qué existo? No sé si ustedes se han preguntado en algún momento, ¿quién soy? ¿Y cuál es mi papel en este mundo? De hecho, yo sospecho que los grandes temas de nuestra edad, de nuestro mundo hoy en día, todo tiene que ver con estas preguntas. El tema de género, de sexo, de política, de medio ambiente, de justicia social, que a fin de cuentas todo tiene que ver con esa cuestión de quién soy, cuál es mi identidad y para qué existo, cuál es mi propósito. Lo bueno es que el Evangelio de Jesucristo nos da respuesta a esta crisis existencial. Y en particular, nuestro texto para esta mañana, el texto principal, nos da una respuesta clara, sencilla, pero si tenemos oídos para oír y corazón para responder, una respuesta que puede cambiar nuestras vidas. Entonces, lo que vamos a hacer esta mañana es que vamos a leer nuestro texto principal, que está en 1 de Pedro 2:9. Pueden buscar en sus Biblias si quieran. 1 de Pedro 2:9. Vamos a leer el texto. Yo voy a orar por nuestro tiempo. Y después voy a contarles una historia. ¿Vale? Una historia. Dice en la palabra del Señor, 1 de Pedro 2:9 y 10. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Déjame orar. Señor, pido esta mañana que te glorifiques por medio de tu palabra, por medio de tu mensaje y por medio de la transformación de nuestros corazones y de mi corazón esta mañana. Que nos dé, Señor, ojos para ver, oídos para oír, corazones para responder, mentes para entender. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pues quiero contarles una historia que es la historia más importante del mundo, es nuestra historia, es la historia de la salvación, la historia de la redención. Y lo quiero contar porque comienza en Génesis, pero nos lleva a 1 de Pedro 2:9. Y para entender 1 de Pedro 2:9, tenemos que entender la gran historia de Dios desde el principio. Y aún más diría yo que si queremos entender nuestra propia historia, no solo el texto, sino mi vida, tienes que colocar nuestras vidas, nuestras historias dentro de la gran historia de Dios, sea tú creyente o no. Y si colocamos nuestras vidas e historias en esta gran historia de Dios, vamos a encontrar respuesta a las 2 preguntas. ¿Quién soy?
y para qué existo. Una forma que da esperanza y sentido a la vida. Así que la historia comienza, como todas las historias buenas, en el principio. Génesis 1:1 dice: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. En el principio, Dios, el creador, el soberano, con su creatividad, con su poder, con su amor, con su gracia, habla y crea el universo. Y en Génesis 1, Dios está poniendo en orden su creación y es bello, bonito, glorioso, y es buena su creación. Y como el punto culminante de su creación, hace algo especial. Él crea al hombre y la mujer. Dice en Génesis 1:27-28, dice: y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo con esas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Como punto culminante de la creación, Dios toma de la tierra un hombre y hace del hombre la mujer. Y no son como los animales, no son como los árboles, las montañas. Es algo diferente. Su identidad es diferente porque son creados a la imagen de Dios. Una identidad elevada, separada, gloriosa. Algo bello de esta identidad nueva que tenemos es que como seres creados a la imagen de Dios, nosotros también, eso implica que tenemos un valor eterno que no se puede cambiar, ni añadir, ni quitar, porque no depende de mi inteligencia o capacidad o belleza o pureza. Depende de Dios. Y como Dios no cambia, mi valor, su valor no puede cambiar, pase lo que pase. Así que ¿quiénes somos? Somos creados a la imagen de Dios desde el principio. Y eso conlleva un propósito. Dios nos creó a su imagen para representarle en su creación, para reflejar su gloria al universo. Como la luna refleja la gloria del sol, Dios nos creó para reflejar su gloria al universo. Y es lo que encontramos en Génesis 1:28, cuando dice: y Dios los bendijo con esas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. ¿Qué pasa cuando el ser humano ordena, cuida bien la creación de Dios? ¿Y qué pasa cuando Adán y Eva llenan la tierra con niños y niñas, literal? Acaban llenando el mundo con seres, hombres y mujeres, creados a la imagen de Dios. Y si llenamos el mundo físicamente con hombres y mujeres, niños y niñas, creados y creadas a la imagen de Dios, estamos llenando el mundo con la imagen de Dios. Es decir, con la gloria del Señor, con la alabanza y belleza de nuestro Creador. Es el propósito. Dios quería crear no solo un hombre, no solo una mujer, sino una comunidad capaz de reflejar su gloria al mundo y así llenar el mundo con su bendición. Pero ¿qué pasó? ¿Qué hicieron Adán y Eva? No aceptaron su identidad, no cumplieron con su propósito. Porque si somos creados a la imagen de Dios, tenemos un valor, pero también somos responsables ante Dios por lo que hacemos con su imagen. Adán y Eva, en vez de aceptar y regocijarse en su identidad con la imagen de Dios, ellos querían hacerse dioses. Y así cortaron su relación con Dios y entraron en la oscuridad. Y en vez de llenar el mundo con la gloria y belleza y bendición del Señor, ellos llenaron el mundo ¿con qué? Con pecado, con injusticia,
con abuso. Cuando llegamos a Génesis 6 a 9, encontramos un mundo que se había desviado por completo del fin original. Un mundo lleno de pecado sexual, de injusticia, de violencia. La verdad, un mundo que suena algo como la nuestra. Nuestro mundo. Y Dios decide lavar su tierra. Empezar casi desde cero. Él destruye el mundo con un diluvio y rescata a un hombre, Noé y su familia, para empezar de nuevo. Para empezar de nuevo. Y lo sabemos porque en Génesis 9, Dios dice a Noé, cuando ya termina el diluvio, Él dice, Dios bendijo a Noé y a sus hijos con esas palabras. Sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. ¿Les suena, no? Es lo que había dicho a Adán y Eva. Y sigue diciendo, porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios mismo. Aunque ya una imagen corrompida, siguen creados a la imagen de Dios. Ustedes siguen creados a la imagen de Dios. Y dice, en cuanto a ustedes, una vez más, sean fecundos y multiplíquense. Sí, multiplíquense y llenen la tierra. El plan de Dios seguía igual. Crear una comunidad de personas capaces de llenar el mundo con su gloria, con su imagen, con su belleza. La cosa es que se puede lavar la tierra completa, pero ahora el pecado sigue dentro del corazón humano. Dios lo sabía. Dios lo sabía. Se puede cambiar la sociedad, el gobierno, pero el pecado sigue presente. Una de las primeras cosas que Noé hizo era emborracharse, ya con otro pecado de su hijo. Y en vez de llenar la tierra con la imagen y la gloria del Señor, ellos llegan a la torre de Babel y se juntan para hacer su nombre propio en vez de recibir un nombre del Señor. Y Dios dice, no, yo sigo con mi plan. A la fuerza van a llenar la tierra. Y Dios expulsa a la humanidad y obliga al hombre y a la mujer a formar comunidades diferentes por todo el mundo. Pero el mundo se llena, en vez de santidad, se llena con, una vez más, injusticia, pecado, idolatría. Pero Dios sigue con su plan. Así que llama a un hombre, al principio un pagano, que se llamaba Abraham, en Génesis 12. Y dice en Génesis 12, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Dios sigue con su plan. Ahora por medio de Abraham, el padre de la fe, quien creó al Señor y fue contado como justicia. Dios llama a Abraham a seguirle, a confiar en él. Y Dios va a formar de él una comunidad nueva, una nación nueva, que va a llenar el mundo con la bendición del Señor. Por él, por su familia, todas las familias de la tierra van a ser bendecidas. Y 400 años después, Dios cumple con su palabra, porque ya existe una nación, Israel, aunque están esclavizados por Egipto, y Dios rescata a este pueblo ya bien grande del faraón por plagas y por mano fuerte. Y cuando ellos crucen ese mar en forma milagrosa, Dios les lleva a un monte. Y justo antes de darles la ley de Moisés, Dios dice a Israel en Éxodo 19, 5 a 6, dice: si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones, aunque toda la tierra me pertenece.
Y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. ¿Por qué había salvado a Israel como nación? ¿Para su propio bienestar? No. Dice que van a ser un reino de sacerdotes. ¿Y eso qué implica? Me imagino que algunos de ustedes han salido de un contexto católico, ¿no? ¿Cuál es el papel de un sacerdote? Sirve como mediador entre Dios y el hombre, y entre el hombre y Dios. Entonces, el papel de Israel en la tierra era ser una nación santa, una nación apartada por el Señor, una nación pura para servir como mediador entre Dios y el hombre. Las naciones iban a conocer a Dios y su gracia por medio de Israel. Por su palabra, por la ley, por su forma de vivir. Y así Dios iba a manifestarse al mundo por Israel. Es decir, el propósito de Israel era llenar la creación con la gloria, con la alabanza, con la bendición del Señor. El plan sigue igual. Pero ¿qué pasó con Israel? ¿Lo hicieron? ¿Existieron como una nación santa? ¿Como buenos embajadores del Señor? No lo hicieron. Algunos momenticos lo hicieron. Con David, Salomón. Pero en vez de ver a las naciones como su campo de misión, empezaron a vivir como las naciones. Y más tarde a odiar a las naciones. Y en vez de llenar el mundo con la alabanza del Señor, en vez de llenar el mundo con la gloria del Señor, una vez más llenar el mundo con injusticia, idolatría, pecado. Y como consecuencia robaron del mundo la luz de la esperanza. El mundo se quedaba en oscuridad y desesperación. Pero Dios no se rinde. Él sigue con su plan de crear un pueblo para sí y para su mundo. En el profeta Isaías, capítulo 43, habla a Dios de un día nuevo en que Él va a cambiar las cosas. Dice Dios, voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto, en ríos, en lugares desolados, para dar de beber a mi pueblo escogido, al pueblo que formé para mí mismo, para que proclame mi alabanza. Dios no se rinde. Él promesa que va a llegar un día en que sí va a formar un pueblo para sí, que por fin sí va a llenar el mundo con su alabanza, con su gloria. Pero seguimos con la cuestión de ¿cómo, Señor? Adán y Eva no pudieron, Noé y su familia no pudieron, Israel no pudo. Entonces, ¿qué? ¿Cómo? ¿Quién? Y la respuesta es Jesús. Si somos la luna que refleja la gloria del Señor al mundo, en ese caso Dios decidió que el sol se iba a acercar al mundo directo. Él iba a tomar sobre sí mismo la humanidad, el Dios encarnado, Dios en la carne. Él iba a hacer lo que Adán, Eva, Noé, Abraham, Israel, lo que ellos no pudieron hacer, para formar un pueblo para sí. En nuestro libro esta mañana, 1 de Pedro, Pedro lo pone en esa forma. 1 de Pedro 1, 18. Él dice a los creyentes, a ustedes, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes.
Por medio de Él ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Y un poco más tarde, en 1 Pedro 3:18, él resume en esta forma. Él dice, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, para llevarnos a ustedes a Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. Cuando caímos en la injusticia, en el pecado, había una consecuencia, que es la muerte. Cuando nos apartamos de la fuente de la vida, nos encontramos en la oscuridad, bajo el dominio de la esclavitud, de la muerte. Y la respuesta, la solución es que o yo tengo que morir, o alguien tiene que morir por mí. Y lo único digno de morir por mí es el perfecto. Es el sol encarnado, es Jesús. Jesús vivió la vida perfecta de fe que no pude vivir. Murió por mí, el justo por los injustos, para pagar el precio de mi pecado, y venció y rompió el poder de la muerte, del pecado, a resucitarse el tercer día. Pero no lo hizo solo para mostrar su poder. También lo hizo para formar un pueblo nuevo, para seguir con su plan que empezó en Génesis 1, para formar una iglesia de Cristo. Y eso nos lleva a nuestro texto. Una vez más, en 1 de Pedro 2:9 dice, pero ustedes, hablando de los que confían en Jesús, pero ustedes, ¿quiénes son? Son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Para qué? Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos ha dado, no solo como individuos, sino como comunidad, nos ha dado una nueva identidad en Cristo. Miren lo que dice. Dice, pero ustedes que confían en Jesús, ustedes ahora son linaje escogido, una raza nueva, que no tiene que ver con la sangre de mis antepasados, sino con la sangre de Jesús, derramada por mí en la cruz. Ya somos una nueva generación, un nuevo linaje de personas. Y no lo hizo al azar, porque dice que somos un linaje escogido, que Dios me ha elegido, nos ha elegido para amarnos, abrazarnos y transformarnos. Es quienes somos, es quien soy. Y sigue diciendo, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. Real sacerdocio. ¿Eso te suena? Porque en toda esta parte está citando esos textos del Antiguo Testamento. Es un eco del pasado. Como Dios había salvado a Israel para ser una nación sacerdotal, también nos ha formado como pueblo para ser una nación, un pueblo sacerdotal. Nosotros somos la forma en que Dios quiere mediar su presencia al mundo. Y el mundo va a conocer a Dios por medio de nosotros. Es quienes somos. Un real sacerdocio. Pero también dice que somos un sacerdocio real. ¿Y eso qué? Pues hace un par de semanas mi hija de 6 años me dijo que ella quería ser una princesa, ¿no? Una princesa. Yo dije, pues fíjate, si tú confías en Jesús y Dios es el gran rey y Él te adopta como hija, ¿eso te convierte en qué? Una princesa. Ya forma parte de una familia real, porque pertenecemos al Rey del universo. Ya somos miembros de su familia, una familia sacerdotal.
Sigue diciendo, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Somos como iglesia una nación nueva. Ya pertenecemos a una nación que no tiene que ver con el pasaporte o el acta de nacimiento, sino con Jesús. Y eso no implica que tienen que dejar de ser buenos chilenos o venezolanos, o que tienen que avergonzarse algunos de ser estadounidenses. Pero sí significa que mi identidad como cristiano, esa nueva nación va por encima de todo lo demás. Y así podemos ya unificarnos como pueblo diverso bajo una nueva nación en que Jesús es el Rey. Ya lo vieron aquí en la música, ¿no? ¿Cuántas nacionalidades están ahí? Es algo que el mundo no puede entender. ¿Cómo que podemos amarnos mutuamente como venezolanos, estadounidenses, colombianos, chilenos, españoles, gitanos? ¿Cómo? Por el Evangelio. Porque ya no soy principalmente estadounidense. Ni Biden ni Trump es mi jefe principal. Es el Señor Jesús. Eso nos hace hermanos y paisanos. Pero dice que no somos una nación, dice que somos nación santa. La palabra santa puede significar un par de cosas, y creo que se incluyen las dos cosas. Puede significar pura, ¿no? Santificada, llena de justicia en vez de maldad. Eso sí, debemos ser una nación conocida por la pureza, por la justicia. Pero también significa la palabra santa apartada. Y esto tiene más que ver, creo, con el pasaje, que somos una nación apartada con un propósito, apartada con un fin. Ese fin vamos a ver en un momento. El texto dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Casi como un resumen de lo demás. ¿Quién soy yo? Soy miembro de un pueblo que pertenece a Dios. Ya no pertenecemos a la esclavitud del pecado. Ya no pertenecemos a este reino de la muerte. Ya no pertenecemos a esos conflictos mundanos. Ya pertenecemos a Dios, el creador de Génesis 1:1, lleno de gracia, amor, justicia y poder. Es quienes somos si confiamos en Jesús. Es quien eres si confías en Jesús. Dios nos da una nueva identidad. Ya no como pecadores, sino como hijos e hijas rescatados y rescatadas. Qué privilegio, ¿no? Vivir con esta identidad. Pero no nos dio esa identidad solo para nosotros, para disfrutarlo, para pasarlo bien entre nosotros como un buen club religioso, cristiano, para escondernos del mundo. Nos lo dio con un propósito. Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Para qué? Cuando ustedes vean en sus Biblias un para qué, deben notarlo. Es la razón, es el propósito. ¿Para qué proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable? ¿Para qué Dios nos ha dado esa identidad nueva y gloriosa y bendecida? Para que proclamemos las obras maravillosas de aquel quien nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. No proclamamos moralidad ni legalismo, proclamamos a Cristo, lo que ha hecho por nosotros. Pero hay algo curioso aquí, porque cuando leemos ese texto y dice que Dios nos salvó, nos dio esa identidad para que proclamemos su gloria en el mundo.
Y así cumplimos con el propósito de Dios desde el principio. Crear una comunidad para sí, una comunidad para llenar el mundo con su gloria. Solemos pensar casi de inmediato, ok, entonces tenemos que hacer más evangelismo, ¿no? Tenemos que repartir más folletos, hacer más eventos evangelísticos, un concierto especial. Y está súper bien esas cosas, está excelente. Pero no es lo que dice Pedro. No hay tiempo esta mañana para explicar todo lo que dice en 2 y 3 y 4 y 5, pero hay algo curioso. Si leemos 2 y 3 en particular, pueden hacerlo después del culto, más a fondo, para ver si estoy mintiendo. Lo que dice no es que en vista de este propósito debemos salir a la calle para predicar, dar folletos, planear eventos. Dice que vamos a proclamar sus obras maravillosas, principalmente en los momentos cotidianos, aburridos de la vida, día tras día. En versículos 11 a 12 dice que vamos a proclamar sus obras maravillosas por nuestra conducta ejemplar, por la forma de vivir. En 13 a 17 dice que vamos a proclamar sus obras con nuestra actitud ante los gobernantes, incluso los malos. Dice en 18 a 25 que vamos a proclamar sus obras maravillosas en el trabajo, incluso con los jefes malos que tenemos a veces. Dice en 3, 1 a 7 que vamos a proclamar sus obras maravillosas por el matrimonio, por la forma que la esposa trata a su esposo y el esposo trata a la esposa. Así damos testimonio a la gloria del Evangelio. Dice en 3, 8 a 12 que vamos a proclamar sus obras en nuestro trato mutuo como cristianos entre nosotros. ¿Somos conocidos por la paz divina o por conflictos y guerras sobre las preferencias? Y por fin dice en 3, 13 a 16 que vamos a proclamar sus obras maravillosas y nuestra forma de responder a las acusaciones. A los que se han hecho nuestros enemigos, aunque no queremos que sean nuestros enemigos. Proclamamos las obras maravillosas de Dios cuando el mensaje del Evangelio, el mensaje es un mensaje, hay que compartirlo. Cuando el mensaje del Evangelio se une con vidas que han sido y están siendo transformadas por este mismo Evangelio. Y esta vida transformada se realiza no principalmente los domingos en el culto, sino en el trabajo, en el matrimonio, en el transporte público, con sus hijos, en cómo nos relacionamos cuando hay diferencias, incluso en cómo tocamos temas de política. ¿Vamos a amarnos mutuamente o vamos a dividirnos con conflictos humanos? El Evangelio sale con poder cuando compartimos claramente el mensaje en el contexto de una comunidad transformada por el mensaje. ¿Cuál fue el plan de Dios? Crear una comunidad capaz de llenar su mundo con su gloria, con su imagen, con su bendición. Y si vivimos vidas así, déjame leer 4 pasajes. Si vivimos vidas centradas en el Evangelio, transformadas por el Evangelio, no solo como individuos, sino como comunidad, o como comunidades, con sus grupos de encuentro, ¿no? En el día a día, si vivimos vidas así, mira lo que dice el texto, en 1 de Pedro 2:12, dice: mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusan de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Nos acusan, pero por vivir en forma tan ejemplar, tan diferente, acaban haciendo ¿qué? Glorificando al Señor. Mira esta respuesta en 1 de Pedro 2:15. Dice: porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos.
por practicar el bien, nos van a acusar, pero el ejemplo es tan transformador que dicen, no tengo nada que decir. Espero que si alguien me acusa de ser machista por ser cristiano, que vean, espero, la forma en que amo a mi esposa, que cagan la boca. ¿Me entienden? Seguimos. 1 de Pedro 3, 1 a 2, hablando de esposas con esposos no creyentes, dice, si algunos de sus esposos no creen en la palabra, hablando a las esposas creyentes, dice, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Si una mujer vive con un hombre no creyente, ella puede quejarse constantemente, meter folletos en la cama constantemente, obligarle a la fuerza a asistir al culto. Pero Pedro dice que la forma que va a proclamar las obras de Dios es su carácter, es su forma de tratarle, amarle, cuidarle, respetarle. Que es no porque lo merece, sino porque Dios lo merece. Es un acto de adoración. Y quizá como respuesta, él acaba creyendo. Eso lo he visto varias veces. Estaba compartiendo ayer con alguien que conozco a dos mujeres que por 20 años buscaron honrar a su esposo no creyente. Después de 20 años, los dos se convirtieron por el ejemplo ejemplar de sus esposas. Para terminar, que es el punto culminante de ese pasaje, 1 de Pedro 3:15 dice, estén siempre preparados, hermanos, para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. ¿Quién pide razón en este texto? El no creyente. El no creyente va a ver tu vida. En algún momento va a preguntar, ¿quién es esta persona? ¿Quién es esa comunidad? ¿Por qué vivan así? Dime. Es lo que dice el texto, que el mundo nos está observando. Y cuando nos preguntan, debemos estar listos a comunicar con claridad y poder las buenas noticias de Jesús, de su gracia, de su resurrección, lo que implica arrepentirnos del pecado y confiar plenamente en Él y en su amor. Y dice, pero háganlo con gentileza y respeto. Casi es una forma de decir que no lo hagan en internet. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Identidad y propósito. ¿Quiénes somos y para qué existimos? Para ustedes creyentes les invito a asumir esta identidad porque te pertenece y a vivir en vista de este propósito porque es el para qué. Dios te creó para glorificarle en todo, para caminar juntos, para que el mundo pueda conocer de su gracia y verdad y salvación. Si estás aquí y no eres creyente, que no has confiado realmente en Jesús, quiero que sepas que Dios te ha creado a la imagen de Dios. Tienes valor porque Dios te ha dado valor. Pero ¿qué vas a hacer con esta identidad? ¿Qué vas a hacer con esta imagen? ¿Qué has hecho con su imagen? Las buenas noticias para ti es que Dios te puede perdonar, te puede lavar, te puede reconciliar con Él. Pero el precio ha sido muy alto. Es el precio de la sangre de Cristo. Pero ese mensaje es para todos. Si tú te arrepientas de tu injusticia, lo dejas al lado y entregas tu vida a Jesús como el Señor resucitado, en humildad y fe, Él te prometa darte una nueva identidad,
así tú también puedes convertirte en parte de este pueblo nuevo. O como dice Pedro, como linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Esas son las buenas nuevas. Dios sabe lo que hemos hecho y aún nos ama y aún nos busca para darnos vida para su gloria. Déjame orar. Señor, gracias por esa nueva identidad en ti. Gracias por no dejarnos vivir sin propósito. Señor, pido para cada persona aquí vida y propósito. Y que tú seas glorificado, llenando este mundo con su gloria, porque tú lo mereces. En el nombre de Jesús oramos. Amén.